exaltando tu nombre, Señor. Podemos sentir tu presencia en este lugar, Señor. Y hoy declaramos que creemos en ti, Dios mío bendito. Yo creo en ti, Señor. Yo creo que tú vives, Señor. Yo creo que estás en el cielo, Señor, sentado reinando, Padre. Yo creo en ti, creo en tu nombre y en tu gran poder, Señor. Creo que cuando yo digo tu nombre, Señor, los demonios tiemblan. Señor, yo creo en ti, Padre, en que tú puedes transformar corazones, Señor, y en que puedes transformar vidas, Señor. Puedes hacer cambiar el pensamiento, Señor, de un corazón duro. Padre, tú puedes quebrantarnos, Señor, de la manera que muestres nuestro corazón blando, Señor. De alguna manera, Señor, tú buscas quebrar, Señor, ese corazón de piedra, Señor, para tocar en el fondo ese corazón blando, Señor. Danos un corazón nuevo, un corazón receptivo a tu presencia, Señor. Padre mío, que no solamente cantemos de boca para afuera, Señor, mi Dios, sino que sepamos que estamos alabando a un Dios vivo, a un Dios que está en los cielos, reinando. Señor, sabemos que cuando ya no estemos más en este mundo, vamos a estar contigo, Padre. Por eso hoy quiero que usted le diga al Señor, quiero levantar aquí mis manos, Señor, en señal de adoración. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo en este lugar de tu presencia está encender tu poder a los que estamos aquí. Siempre es un placer poder compartir palabras y principios de la palabra de nuestro buen Dios. Y analizando un poco la necesidad para estos tiempos que está pasando la iglesia, yo me vi en la obligación de preguntarle al Señor qué es lo que tú quieres traer, qué palabra quisieras traer para la iglesia. Y sé que en el tiempo de la pandemia, cuando estuvo todo cerrado, hubieron muchísimas prédicas y enseñanzas acerca de la confianza, de la fe, de seguir creyendo, de seguir confiando, y mucha gente estaba buscando más del Señor, y es interesante. Pero en la actualidad nuevamente se está levantando una situación que a todo gobierno a nivel mundial se les escapa de las manos. Nuevamente se están escuchando en Guayaquil olas de COVID, gente enferma, en Quito también y en algunas regiones del país nuevamente se están dando estas situaciones. Y eso, la verdad, lo único que va a hacer dentro de la gente y lo que logró hacer durante el tiempo que estuvimos encerrados obligatoriamente por la pandemia, lo que trajo eso es miedo, ansiedad, incertidumbre a cada una de las familias. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia del Señor también ha caído en esa misma situación? Porque es verdad, y vamos siendo claros, cada uno de nosotros tenemos y vamos a sufrir y experimentar algo de temor por diferentes situaciones que vivimos, sea que se perdió un trabajo, sea que un familiar está enfermo, sea que pasó tal o cual situación. El miedo va a estar. Aquí donde me ven, yo también estoy con miedo, porque estoy predicando. Y es normal que sintamos miedo. El punto está, ¿qué hacemos con ese miedo que viene y vendrá a nuestras vidas cada vez que estamos atravesando por situaciones difíciles? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos que sea parte de nuestra vida? ¿Dejamos que nos consuma, que nos metamos en depresión, en ansiedad y nos ponemos igual que el mundo a decir, ¿y ahora qué pasará? ¿Otra vez van a cerrar? ¿Otra vez no voy a poder trabajar? ¿Otra vez va a pasar esto o aquello? ¿O la iglesia para qué está aquí en la tierra? Dígame. ¿No estamos nosotros más bien para dar tranquilidad y paz a otras familias? ¿No está la iglesia para ser el brazo extendido de Dios aquí en la tierra, para poder ayudar, para poder dar una palabra de aliento
a esas personas que están desesperadas, que no saben qué hacer, que no saben dónde acudir. Pero ¿qué pasa si la iglesia está sintiendo lo mismo que la gente de allá afuera? Si estamos temerosos, si estamos ansiosos, si tal vez mejor ya no voy a la iglesia porque tal vez alguien vaya a estar con síntomas o se vaya a sentir mal. ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Nos dejamos empapar de ese mismo miedo? ¿Nos dejamos contaminar de ese miedo? ¿O necesitamos que el Señor nos recuerde, como lo va a hacer, que necesitamos activar la paz en cada una de nuestras vidas? Recuerde que nosotros tenemos una gran comisión, la comisión de cumplir un llamado de ir y hacer discípulos. La Biblia no dice que en el caso de la pandemia no sigamos haciendo esa gran comisión. Es a pesar de la situación que estamos viviendo, tenemos el mismo llamado y la misma función de poder compartir las buenas nuevas. Recuerde que la pandemia es una buena oportunidad, porque como la gente está más sensible, está un poco más ansiosa, muchas veces Dios tiene que provocar eso en las personas para que las personas quieran buscar un poco más de las cosas espirituales. Entonces es un buen momento para que usted y yo hagamos eso y dejemos afuera a un lado el temor, la ansiedad y la incertidumbre. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor, dice, a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Si analizamos un poquito este pasaje de la Escritura, podemos analizar qué estaba aconteciendo en ese lugar. Jesucristo ya había fallecido, ya era el tercer día, dice que era el primer día de la semana. Y sus discípulos, a pesar de que habían escuchado la palabra de Él que iba a resucitar al tercer día, los discípulos dicen que se encontraban con miedo, estaban temerosos. Y ellos tenían suficientes razones para tener ese miedo. No era de por gusto el miedo que ellos sentían en sus corazones. Había muerto netamente la persona en la cual ellos estaban teniendo puesta su confianza, su esperanza. Habían visto a Jesús en una tumba. Y ellos, a pesar de que habían recibido la palabra de Dios, ellos estaban temerosos. Pero Jesucristo entra en escena y lo primero que hace netamente es declarar sobre la vida de ellos algo que ellos estaban necesitando. Y yo creo que es algo que para este tiempo usted y yo también estamos necesitando. Y les dijo, paz sea a ustedes. Jesucristo lo primero que hace es impartir de su paz. Recuerde que la paz, cuando llega al corazón de una persona, el temor, la ansiedad, la incertidumbre tienen que irse. Y mire que hace recalco 2 veces sobre la misma expresión de Jesucristo en esta frase. Le dice, paz sea a ustedes, en una segunda ocasión. Porque si a la verdad dice que los discípulos se animaron, se alegraron un poco, pero le dijo, no, a mí me interesa que eso no sea solamente una emoción por verme, sino que entiendan que necesitan para este momento paz en sus corazones. Recuerden que él era el líder de, hasta cierto punto, considerado una secta. Cada uno de los líderes romanos habían hecho, como quien dice, era la victoria para ellos, porque habían llevado a la cruz, había hecho que los líderes judíos también habían hecho un complot para que Jesucristo hubiese muerto. Pero netamente Dios, a través de su gracia y su poder, dice que lo levantó de los muertos. Los discípulos obviamente no entendían lo que estaba pasando. Pero
en estos tiempos muchos de nosotros también nos podemos estar sintiendo con esta incertidumbre, al borde de ataques de pánico, con mucha ansiedad, porque la verdad ni usted ni yo sabemos qué va a acontecer de aquí al otro mes. No sabemos si vamos a poder estar en nuestras casas celebrando tranquilamente como todos los años lo veníamos haciendo, reuniéndonos. No sabemos si va a volver nuevamente el tema del confinamiento. Y todo eso muchas veces comienza a crear en nosotros incertidumbre, intranquilidad. Ya no sabemos si salir. Vemos a alguien que está tosiendo y lo quedamos viendo medio raro. Vemos a alguien que ya no tiene el olfato y dice, wow, ¿qué le pasó a este hermano? A mí me pasa en este momento eso. Yo tranquilo, ya me hice la prueba. Pero pasa eso de que aún dentro de la familia, así textualmente pasó conmigo. Le dije, estaba conversando con mi mamá y le dije, ya no percibo colores. Me quedó bien así. Yo me quedé, pero no se preocupe, ya me hice la prueba. Gracias a Dios, es un tema netamente de gripe, cosas por el estilo. Y el Señor en 2 exámenes ya me ha salido negativo y damos la gloria a Dios por eso. Pero eso crea intranquilidad en las personas, porque para los discípulos su fuente de seguridad era en ese tiempo Jesucristo. Pero los líderes habían acabado con el líder de ese movimiento. ¿Y qué iba a pasar a continuación? Que si ya habían acabado con el líder, iban a ir a los seguidores a encarcelarlos o a matarlos. Muchas veces pasa lo mismo nosotros. Nosotros teníamos puesto nuestra seguridad tal vez en un trabajo. Nuestra seguridad tal vez estaba puesta en una cuenta bancaria. Nuestra seguridad tal vez estaba puesta en un negocio. Por experiencia propia nos tocó experimentar un tiempo un poco difícil, porque no teníamos tal vez ahorros en ese momento, en el tiempo de la pandemia. Y el Señor nos probó en ese momento, en decir, ¿y ahora? ¿Quién es que te va a sostener? ¿Tu negocio o yo? Porque muchas veces decimos, sí Señor, yo confío en ti, pero ahí está mi negocio. Si yo confío en ti, Señor, pero ahí está mi platita. Si yo confío en ti, Señor, pero ahí está mi carrito. Entonces, cuando Dios quita muchas veces esas seguridades, entre comillas, que podemos tener, entonces puede invadirnos en nuestra vida la intranquilidad o la incertidumbre. Pero Dios busca, a través de este versículo, netamente impartir paz para cada una de nuestras vidas. Dice, porque no hay nada que active más el miedo, el pánico y la ansiedad que perder la seguridad de las cosas que tenemos. Lo segundo que hace dentro de este pasaje es, dice que les enseñó las cicatrices de sus clavos y de su costado, de sus muñecas y su costado, dando a entender y dando una muestra evidente y declarando que eso que era una evidencia palpable de que el enemigo había vencido a Jesucristo, Dios le dice, mira, aquí está la evidencia que ni el imperio de la muerte pudo contra mí. Eso que tanto aterra a la humanidad, que es la muerte, eso no pudo vencerme, porque yo soy la resurrección y la vida. Y asimismo, esas cicatrices son las que en usted y yo debe marcar una seguridad y una confianza de que esas cicatrices son las que le dieron a usted salvación, que por esas cicatrices brotó esa sangre para la cual fue redimido cada uno de sus pecados. Y es una seguridad saber que si venció al imperio de la muerte, también va a vencer a todo enemigo que se quiera levantar en su contra, si usted pone la confianza en esas cicatrices de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que por favor me acompañen a Isaías capítulo 53, verso 5. Isaías capítulo 53, verso 5. Eso es una de las cosas más relevantes de lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Me encanta la expresión que dice que sobre Él recayó el castigo que usted y yo debíamos pagar. ¿Para qué dice? Precio de nuestra paz. Él pagó por cada uno de los pecados que nosotros debíamos pagar.
pero fue para darnos esa paz que cada uno de nosotros necesitamos. Lo tercero que hace en este verso, dice que inmediatamente sopló el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. ¿Y qué nos estaba diciendo a través de este soplo? Que la verdadera paz no se encuentra allá afuera, que la verdadera paz no se encuentra en la seguridad sobre las cosas que usted tiene, que la verdadera paz no se encuentra sobre cuánto dinero o cuántos negocios usted tiene, que la verdadera paz se encuentra en que el Espíritu Santo está dentro de sus vidas. Quisiera nada más recordarles un verso que está en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Permítame leer este mismo verso de Efesios 1, 13 y 14 en la versión NTV, que me parece bastante propicia e impactante. Dice: y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Y este me parece el verso 14. El Espíritu Santo es la garantía, dice, que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. La verdadera paz no se encuentra allá afuera. Porque si fuera cierto esto, los ricos y poderosos de esta tierra pudieran tenerla. La verdadera paz no se consigue a través del esfuerzo humano o a través de comprar algo. La verdadera paz viene cuando Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, sella cada una de nuestras vidas. Los ricos y poderosos quisieran tener esa paz que usted y yo disfrutamos en este momento, pero es evidente que la mayoría de las personas que tienen mucho poder y mucho dinero son los mayores consumidores de ansiolíticos y cuestiones que tienen que ver con pastillas para la depresión. La verdadera paz está ligada al Espíritu de Cristo que nos ha sido dado a todos los que hemos creído. Cuando usted ha creído en nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que Él nos sella, nos marca, nos pone, como quien dice, aparte. Y esa paz que usted tiene que tener es una paz que ya está dentro suyo. Pero lo que pasa es que muchas veces, a pesar de tener esa paz y a pesar de tener todos los respaldos que la Biblia indica, muchas veces la mayoría de los cristianos hacemos que esa paz se vaya a un lado de nuestra vida. Muchas veces pueden más las situaciones, las circunstancias que vivimos, a pesar de que Dios nos ha librado de diferentes situaciones a lo largo de nuestra vida. Muchas veces la paz es atacada constantemente, la incertidumbre, el temor viene a nuestras vidas y nuestra paz mengua, así como pasó en la vida de estos discípulos. Yo en esta mañana voy a compartir 3 activadores de la paz. Uno de ellos se encuentra en Mateo capítulo 14, versos del 22 al 31. Mateo 14, versos del 22 al 31. Lo voy a leer yo, ya que es un poquito extenso, pero es importante leer. Dice la palabra: inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló inmediatamente y les dijo: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo,
yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, le dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó de inmediato. Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Si ustedes se dan cuenta, Jesucristo sabía lo que iba a acontecer en esa noche. Dice que él en expreso le decía que vayan a ese lugar, que pasen al otro lado del agua. Dice que él se quedó con la multitud despidiendo a la gente y luego de esto se fue a orar. Pero ¿qué pasó en medio de esa situación, en esa noche? Que vinieron esas olas, ese viento, y los discípulos se sintieron nuevamente aterrados. Y obviamente lo único que los sostenía en medio de esa situación era esa barquita. Esa barca era la seguridad para la vida de cada uno de esos discípulos. Pero en medio de este acontecimiento, en medio de esta prueba, como siempre Jesús aparece en escena y viene al rescate de cada uno de sus hijos. En eso se asustan porque pensaban que era un fantasma. Pero Pedro hace la gran pregunta y le dice, Jesús, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesús netamente le dice, ven. Y Pedro realiza un extraordinario suceso que hasta el día de hoy lo declaramos y lo vemos como algo increíble que pasó. Porque dice que Pedro caminó sobre las aguas, pero si usted analiza bien, Pedro netamente era imposible que camine sobre las aguas, porque el agua no tiene la condición para sostener el peso de una persona. Si no me cree, vaya y hágalo ver. Pero ¿sobre qué caminó Pedro esa noche? Fue sobre esa palabra que salió de la boca de Jesús, que le dijo, ven. Y a la vez Pedro hace algo que aparentemente es lo más ilógico que alguien haría en medio de una situación, en medio de una crisis. Dice que abandona ese lugar seguro que era la barca y va hacia lo desconocido. En la historia de la palabra del Señor, ¿qué otra persona había hecho lo que hizo Pedro? Nadie. Pero él le creyó a Dios y dio ese paso de fe para poder salir de ese aparente lugar seguro que muchas veces nosotros no queremos dejar. Hay personas que durante su vida han estado realizando una actividad económica por mucho tiempo, que ese es su lugar seguro, que ese es su trabajo, que esa es su forma de ganarse la vida. Pero ¿qué sucedió ahora en esta pandemia? Muchos de ellos, yo evidencié, muchos conocidos, muchos amigos, comenzaron a vender cualquier cosa, huevos, gallinas, comida, enviaban a domicilio y cosas por el estilo. Para otros tal vez era una locura hacer lo que ellos estaban haciendo, porque eso era su lugar seguro. Ese trabajo, esa empresa, ese sueldito, ese carro, esa situación era seguro para ellos. Pero ellos se aventuraron y le creyeron, aún sin tener la fe o la paz que viene de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos cristianos, tristemente, no queremos muchas veces hacer caso y dar ese paso de fe a hacer otra cosa distinta en medio de una crisis. Lo tercero que encuentro dentro de estas palabras es, ya me fui al otro paso. Estoy en la primera, que era mantener el enfoque en Jesús. Algo que quisiera leer antes de al segundo punto es que me ayuden leyendo algo que dice en Juan capítulo 1, versos del 3 al 5.
Amén. Permítame leer Colosenses 1, 16, 17 también. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo todas las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Esto quiere decir que todas las palabras de Dios han sido dadas de la boca de Él y tienen poder creativo, tienen poder para hacer. Y en esa palabra es donde Pedro puso su mirada y es a través de esas palabras que pudo hacer esa proeza que hasta el día de hoy la estamos comentando. Ahora sí. Lo segundo que quería comentarles es que, o lo que tenemos que hacer para encontrar esa paz o activar esa paz, es humillar tu ego. Esto quiere decir nuestro orgullo personal. Y a la verdad yo sé que la mayoría de nosotros no nos gusta esta parte. A nadie de los que estamos acá se nos hace muchas veces fácil humillar nuestro ego, humillar lo que somos, humillar nuestro estatus. Y muchos de nosotros tal vez empezamos este año diciendo, bueno, este año va a ser mucho mejor que el año pasado, va a ser un año 20 sobre 20, un año súper recargado, y todos tal vez empezamos con ese buen ánimo, como normalmente siempre en diciembre decimos, bueno, vamos a hacer esto, este año vamos a mejorar, vamos a crecer, vamos a llegar más allá. Pero la pandemia trajo un alto y un cambio total a nuestra mentalidad. Trajo cambios totalmente repentinos que nadie de los que estamos acá lo esperábamos. Y muchas veces viene Dios a nuestras vidas a través de esta situación para enseñarnos algo a través de esto. Jesús está enseñándonos algo a través de esta situación. Sé que todos no entendemos o no comprendemos aún el porqué de las cosas, pero algo que sí yo he entendido es que muchas veces quiere que nosotros nos humillemos delante de Él. Que muchas veces las personas, teniendo un estatus de vida, muchas veces no quieren aceptar que tal vez ese estatus de vida, ya por la situación, por la crisis que estamos viviendo, ya eso ya no se puede estar viviendo. Quisiera que por favor vayamos a la palabra en Primera de Pedro 5, versos 7. Primera de Pedro 5, verso 7, hermano Rodrigo. Ese versículo, ¿a cuántos de los que están aquí no nos gusta? Excelente. Yo sé que a todos nos llama la atención el que nosotros podamos depositar en Él nuestras ansiedades y Él tiene cuidado de nosotros. Pero Rodriguito, ayúdame con el 6 del mismo capítulo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Recuerden que la mayoría de las promesas del Señor son condicionales, y esta es una de ellas. Muchas veces sí queremos depositar nuestra confianza y que Él cuide de nosotros, pero no hacemos la parte que nos toca a nosotros, y es muchas veces humillarnos. La promesa del cuidado sobrenatural de Dios está ligada a una actitud de humillación previa por nuestra parte. Si usted quiere ser sostenido de manera sobrenatural por Dios, que Él cuide de usted, entonces usted tiene que humillarse delante de Él. Y yo no sé lo que signifique para usted humillarse delante de Dios. Hay personas que he escuchado de que han tenido que cambiarse de ubicación, de casa, porque ya su economía no les da. Hay personas que tal vez en este tiempo han tenido que humillarse y tal vez vender el vehículo que tenían porque ya no lo pueden sostener. Hay personas que tal vez han tenido que dejar de salir o dejar pausado todos esos proyectos o esas compras que querían hacer porque ya la economía no les da. Y muchos de nosotros decimos, no, yo no me quiero humillar. Yo no voy a dejar de tener el vehículo que yo tengo. O yo no voy a dejar de gastar o de tener el estatus que yo tengo solo por este tema de la pandemia. Pero muchas veces Dios quiere que nosotros humillemos nuestro ego,
quisiera compartirles es una historia, bueno, el tercer punto, perdón, ya mismo nos vamos a la historia, es adora en tu noche oscura, que ese es uno de los terceros activadores para que nuestra paz pueda encontrar otro nivel en nuestro Señor. Y sabemos que aunque muchos de nosotros para esto, esta expresión suene como una locura, vemos en la palabra de Dios que muchos de los hombres y mujeres que experimentaron sufrimiento y dolor a través de los tiempos, ellos encontraron una paz que muchos de nosotros aún ni siquiera podemos entender. Si hablamos, por ejemplo, de Pablo y de Silas, aquellos hombres que estaban predicando la palabra del Señor y que por predicar la palabra del Señor muchas veces fueron golpeados, encarcelados y llevados a calabozos. ¿Y qué hicieron en medio de esa noche oscura? En medio de ese lugar. Tal vez ellos se enojaron, se amargaron y dijeron, ¿sabes qué, Señor? Yo vengo a predicar tu palabra, estoy sirviéndote y me mandas aquí al calabozo a pasar esta situación en mi vida. Y esa no fue la actitud que tuvo Pablo y Silas. Dice que en esa noche, dice que adoraron al Señor y dice que los cimientos de la cárcel se estremecieron, que todas las puertas de la cárcel les fueron abiertas y ellos encontraron esa paz que tal vez a usted y yo no nos cabe muchas veces en la cabeza, de cómo pasando por esa situación ellos podían tener esa paz en sus corazones. Porque muchos de nosotros tal vez viene a nosotros una gripe o tal vez alguna situación, hemos perdido el trabajo y ya eso ya no nos deja dormir, ya eso nos quita el sueño, ya estamos más preocupados en eso que en ir a la iglesia y muchas veces nos desesperamos. Pero Dios quiere que aún dentro de esa noche oscura que muchos de nosotros vamos a pasar, es que nosotros encontremos la paz que necesitamos tener en medio de esa situación. Otro ejemplo clarísimo es la vida de Job. Job era un hombre justo delante de Dios, era un hombre rico, tenía posesiones, tenía hijos, tenía familia, tenía todo, sirvientes, pero Dios en algún momento permitió que viniera hacia él esa prueba y vino esa noche oscura, tanto así dice que su familia, sus hijos murieron, su esposa básicamente lo insultó, le dijo muérete y sigue porque seguía creyendo en ese Dios. ¿Cuál fue la actitud de Job? Tal vez quejarse, llorar, amargarse. Dice que las palabras de Job sí siempre me llamaron mucho la atención. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos pasar por ese tipo de situaciones y tener esas mismas actitudes? Yo creo que es difícil, pero si Dios nos permite pasar por ese tipo de situaciones es porque Dios quiere enseñarnos algo en cada una de nuestras vidas. El mismo Jesucristo en esa noche, en esa última cena, también iba a pasar por esa noche oscura. ¿Y cuál fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo? Vino y estuvo con todos sus discípulos en esa última cena. Dice que partió el pan con ellos, ese pan que representaría que su cuerpo iba a ser partido por usted y por mí. Y simplemente Él en ese día dice que levantó ese pan al cielo y lo bendijo. Eso significa que aún Jesús, en medio de ese desierto, en medio de ese sufrimiento que Él iba a pasar, en medio de esa noche que iba a experimentar el dolor más grande que alguien había pasado, que iba a experimentar no solo el dolor de los clavos o solo el dolor de la lanza en su costado, sino que Dios mismo iba a derramar esa copa de ira sobre Él, porque Él iba a cargar el pecado de cada uno de nosotros. Y aún Jesucristo en esa noche dice que Él adoraba. Yo creo que es digno de imitar esa actitud en la vida de nosotros. Quisiera compartirles una historia para terminar.
que escuché acerca de una joven adoradora en Suiza. Esto lo comentó un predicador y me pareció muy importante compartirlo. Dice que fue invitado a predicar y fue impactado a través de la adoración que tuvo esta mujer. Que simplemente él se quedó tan impactado, y a pesar de que esa chica que era del grupo de alabanza no era una de las mejores cantantes o no tenía una voz tan celestial, dice que fue impactado por su adoración. Tanto así dice que terminó la enseñanza ese día y él se acercó a esta joven y le dije: permíteme felicitarte, porque en verdad veo en ti un corazón de adorador tremendo. La chica dice que simplemente quebró en llanto en ese momento y le comenzó a contar una historia de la vida real de ella. Dice que mi esposo y mi hijo fallecieron hace algunos años. Él era aviador y simplemente en un vuelo de prueba llegó a mi hijo, estando yo en la parte de abajo viendo que él hacía piruetas con él. Vino un viento recio, dice. De la nada apareció un viento y simplemente perdió pista esa avioneta. Ellos cayeron tristemente y ambos murieron. Como estaba en ese lugar, me acerqué a ese lugar para ver qué podía hacer, pero ya no había nada que hacer. Vi los cuerpos de mi hijo y de mi esposo tirados ahí en el piso. Y en ese momento iba a gritar, me quedé pasmada y escuché una voz que vino a mi cabeza que decía: adórame o te volverás loca. Dice que en ese momento no entendía nada de lo que estaba pasando, pero que el Señor le permitió adorarlo con gritos desgarradores, pero que a través de esa prueba, a través de esa adoración, esa mujer aprendió ese camino de adoración, aún dentro de esa noche oscura, aún dentro de esa situación tan difícil que había sucedido en su vida. Quisiera terminar con un versículo que está en la palabra del Señor, en Juan capítulo 14, versos 27. Gracias, mi hermano. Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Póngase de pie en esta mañana, por favor. Jesucristo fue muy claro, y cada vez que Él tenía la oportunidad de acercarse a sus discípulos en las diferentes ocasiones, algo que siempre salió de su boca fue la misma expresión: no tengan temor, no tengan miedo. Y esa paz que en este verso viene del corazón de nuestro buen Dios es la paz que Dios quiere que la iglesia el día de hoy la tenga y la comparta también con aquellos que están necesitando allá afuera esa paz. Esa paz que necesitan algunas personas que tal vez hayan perdido familiares, esa paz que necesitan en algunas familias que no tengan tal vez un sustento, esa paz que usted tiene que activar en esta mañana, esa paz es la que tiene que usted ir allá afuera y compartirlo con aquellos que están pasando por momentos de ansiedad y momentos de dificultad. Vamos a orar un momento.